Vamos a tratar que la clase sea dirigida más o menos a usted. Doctor Julio César Rodríguez. ¿Me escucha? ¿Tiene alguna especialidad en especial? ¿O tiene algún tipo de especialidad? ¿Es médico general o médico en preparación? Como para más o menos dirigir, en el caso aprovechando que usted está aquí, ¿no? ¿Alguna experiencia en ecografía previamente? Ah, ya se conoce un poco de ecografía. Bueno, entonces vamos a ampliar un poco el tema. Ya tienes una idea más o menos de ecografía, así que vamos a tratar de guiarlo un poco a lo que tú ya sabes. Listo, entonces, comenzamos de manera básica. Listo, muy bien. Entonces, hablemos un poco de de ecocardiografía. Ya, entonces, hablamos un poco de ecocardiografía, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las indicaciones, ¿no? Y dentro de estas indicaciones, no siempre va a ser como simplemente antes hemos mencionado en otros tipos de ecografía, es evaluar la función cardíaca, ¿ok? Y cuando hablamos de evaluar la función cardíaca, ¿qué es lo más importante? ¿No? Cuando hablamos de la función cardíaca, usualmente tratamos de evaluar no solamente la función del corazón, ¿ok? No, también tratamos un poco de ver su estructura, ¿ya? Dentro de la estructura analizamos válvulas, analizamos paredes, analizamos septum, analizamos un montón de cosas, ¿ok? No solamente analizamos si el corazón late o no late como tal, ¿ok? Y es una herramienta por eso que se ha vuelto fundamental para los cardiólogos, para los intensivistas, para los médicos de emergencia, porque usualmente en manejo crítico, ¿no? La evaluación cardiovascular es bastante importante, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿quién la, quién la creó? ¿Cómo se empezó a hacer? Bueno, primero, ¿no? Hablando. Primero, si queremos decir, los primeros estudios que se hicieron de coagulación fueron en el siglo XX, ¿ok? Más o menos en 1880. ¿Ya? Esto ya era cuando ya se tenía la primera tecnología de lo que eran los submarinos, por así decirlo. ¿Ok? Ya propiamente hablando así de ecocardiografía como tal, tendríamos que entrar a lo que es el 1950, 1960, ¿ya? Donde Inge, Elder y Hertz introdujeron el modo M, ¿ok? Generando un movimiento unidimensional, y con eso que veíamos el desplazamiento de las estructuras cardíacas a tiempo real. ¿Ok? Esto se usó principalmente como para evaluar válvulas cardíacas, como la mitral y la aórtica, ¿no? Ya en 1970 más o menos empezamos con lo que es el desarrollo del ultrasonido 2D, ¿no? Y eso que permitía hacer alguna valoración con lo que es el corte del corazón. Entonces ahí ya podíamos un poco ver de repente algunos ejes, un eje corto, por ejemplo, ¿no? Ya para el 70, el 80, ¿no? Recordemos que estamos con la eh, ecocardiografía Doppler, ¿ok? Ya cuando hablamos de ecocardiografía Doppler, ¿no?
Eso lo usamos para medir el flujo del corazón. Permite evaluar grandes gradientes de presión, regurgitación valvular y shunts. Esto es más o menos lo que les comenté. Ven las diapositivas, ¿cierto? Ahí me puede confirmar. Entiendo que sí, ¿no? Siguen viendo. Entonces, las pruebas diagnósticas era una prueba diagnóstica fundamental, ¿no? Una imagen de movimiento de corazón, que es, usamos los haces del ultrasonido reflejados en nuestros cardiovasculares. Ya hemos hablado un poco de los modos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esos haces de ultrasonido reflejados, ¿no? Producen líneas de formas características. Recordemos que nosotros tenemos el efecto piezoeléctrico, ¿ok? Ese efecto piezoeléctrico, ¿no? Lo que genera era la de transformar los ecos en, ¿se acuerdan? En, de repente algunos no estado como nosotros previamente, ¿sí? En energía. Y esa energía, ¿no? Eléctrica la convertimos en imágenes, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, ya, como les mencioné, ¿no? Entonces, cuando hablamos, hablamos del tamaño, tratamos de evaluar tamaño, función, fuerza. Eh, ¿Para qué? Para tratar de sacar cálculos, ¿no? Cálculos matemáticos. Esos cálculos matemáticos van a ir, ¿no? Relacionados a qué patología podría estar ocurriendo en el corazón, ¿no? ¿Qué patología? Por ejemplo, como les digo, ¿no? ¿Para qué es importante? Por ejemplo, el análisis de qué? De cámaras cardíacas, ¿no? El tamaño, por ejemplo, el grosor, importante, y paredes del corazón, los volúmenes ventriculares, diastólico y sistólico, ¿no? Dilatación de aurículos o ventrículos, después válvulas cardíacas, movimiento y apertura de las válvulas, mitral, aórtica, tricúspide, pulmonar, presencia de estenosis, ¿no? Algunos estrechamientos, suficiencia o insuficiencia, ¿no? Regurgitación, evaluó los grandes vasos, ¿no? De la aorta, arteria abdominal, venas cavas, ¿no? Luego para nosotros también ver lo que es la función cardíaca, como les dije. Cuando hablamos de función, ver dos funciones, ¿no? Principalmente la que es función sistólica y la función diastólica, ¿no? En uno evaluamos la capacidad del corazón para bombear sangre, ¿no? Vemos la presión de eyección, que es un indicador clave de la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Vemos los movimientos de las paredes ventriculares para valorar hipocinesia, cinesia o las llamadas discinesias, ¿no? Como evaluación diastólica, evaluamos el llenado ventricular y la relajación del corazón, que es bastante importante también. Bien, y ahí tenemos algunas cosas que vamos a ver más adelante. El EA, por ejemplo, el tiempo de desaceleración, el índice EE o E', ¿no? Va a ser bastante importante. El funcionamiento de las válvulas que tratamos de ver, cuando utilizamos esto, tratamos usualmente de ver cómo se manejan los flujos a través. Muy aparte de su funcionamiento, ¿no? Ver cómo se manejan los flujos a través de estos, ¿ok? Primero, gradientes de presión y velocidad del flujo sanguíneo usando el Doppler, es importante, ¿no? Y el cálculo del área vulvar útil en estenosis, ¿no? También tenemos nuevamente las cavidades cardíacas, ¿no? Que nos permite ver la detección de flujos anómalos, cuando es chance. Ok, eso hay defectos septales. Y también, por ejemplo, para ver cómo está la circulación pulmonar, ¿no? Estimación de presiones en cavidades derechas para detectar lo que se llama, o lo que conocemos tradicionalmente como hipertensión pulmonar. Entonces, sí tiene es bastante implicancia en varias cosas cuando evaluamos, ¿no? Ver si hay CIB, CIA, etcétera, también es importante su análisis como tal. Entonces, sí es interesante. Ahí fue más o menos lo que les he mencionado.
¿no? La importancia de la ecocardiografía, ¿no? Es empleada de forma sistemática, gran cantidad de pacientes cardiológicos y no cardiológicos, como les dije, no les permite una valoración hemodinámica, ¿eh? Se ha convertido en un tipo de estudio que favoreció por su carácter no invasivo y la ausencia de molestias que produce el fisión. Las ventajas, ¿no? Las ventajas que de por sí tiene la ecocardiografía, ¿no? Es el hecho de que no es invasivo como tal, ¿eh? No es invasivo y eso le permite evitar ciertas complicaciones, ¿no? Te da parámetros claves, como te dicen, también sin ser muy invasivo, y eso es bastante importante. Es amplia disponibilidad, ¿ok? Cuando hablamos de amplia disponibilidad, quiere decir que varias personas pueden tener el equipo. Ahora existen lo que son los ecocardios o los dispositivos eh, podría decir, o sea, dispositivos portátiles, ¿no? Ahora hay sondas que se pueden colocar en un teléfono, no conectar a un teléfono y puede hacer tu valoración, te permiten hacer varias valoraciones como tal, ¿no? Lo otro es la excelente relación coste-beneficio, también es importante, y otro importante es su carácter no invasivo, como te dije inicialmente, ¿no? El carácter no invasivo, no el carácter invasivo de este dispositivo, no invasivo de este dispositivo. Las indicaciones serían cuáles pacientes, ¿no? Por ejemplo, paciente con disnea o edemas, ¿no? Importante, paciente con disnea o edemas. Soplos, también, valvulopatías, ¿no? Prótesis valvulares cardíacas, en caso de pacientes que tengan estas prótesis valvulares cardíacas. Endocarditis infecciosa, ¿no? Bastante conocido, ¿no? Se crean vegetaciones y muchas veces tenemos que usar la ecocardiografía o la ET para poder encontrar algún tipo de lesión. Entonces también es bastante importante la ecocardiografía como tal. Disfunción ventricular izquierda, también importante, dolor torácico o síndrome coronario agudo también. Tenemos también la llamada enfermedad pericárdica, como la enfermedad aórtica. Tenemos arritmia y o palpitaciones. También enfermedad cardioembólica como tal. Tenemos el síndrome y tenemos también lo que es la hipertensión arterial. Ahí observamos, ¿no? Propiamente cómo, ¿no? Es importante saber que no es necesario ningún tipo de preparación antes, como también ventaja, ¿no? El hecho de no tener que, no quiere decir que la paciente tiene que estar como a veces en el estudio de gastrointestinal. Entonces, puede estar en ayunas o no en ayunos. Eso es bastante importante, ¿no? A veces cuando estás haciendo digestivo y el paciente come, usualmente se llena de aire. Ese aire con el que se llena, ¿no? Usualmente hacen dispepsia, hacen algún tipo de malestar. Y ya un poco más complicado, a veces no se ve aire, se interponen las hojas, etcétera, ¿no? Lo otro es que se colocan en el pecho electrodos, ¿no? Esos electrodos tienen cables denominadas derivaciones y se conectan con el electrocardiógrafo, ¿no? O sea, se hace como una sincronía, a veces como que los mismos equipos de ecocardio no te piden, ¿no? Conectar al paciente, como se dice. Te piden conectar al paciente a algún tipo de dispositivo o tipo de máquina, ¿ok? Eso también es bastante importante. Entonces, ¿qué se hace para hacer el procedimiento, ¿no? Entonces, vamos a colocar un gel espeso sobre el pecho, ¿no? Que ayuda a transmitir propiamente, ¿no?
estas ondas de mejor manera para mejorar un poco más la visión, ¿no? Del eh, ejecutor, por así decirlo, del que realiza el procedimiento, ¿no? Entonces ya ahí tenemos lo que serán los focos en el ecocardiograma, ¿no? Y eso como los encontramos mediante anatomía, ¿no? Importante el área supraesternal, el área paraesternal izquierda, ¿no? El área apical, el área subcostal, que van a ser puntos de referencia para que nosotros podamos realizar una correcta valoración. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene un propósito, ellos están viendo, y de acuerdo a la información clínica que nos va a dar cada uno va a ser diferente. Podemos poner los focos principales en ecocardio, tenemos por ejemplo el foco paraesternal, ¿no? Primero la ubicación, la sonda va a estar colocada en el lado izquierdo del esternón, es importante. Vamos a tener planos. Tenemos un plano, tenemos un eje largo. Este eje largo, ¿qué va a hacer? Va a evaluar las cámaras izquierdas, ¿no? Por ejemplo, la válvula mitral está en esa zona. Y válvula aórtica también en un solo corte, ¿no? En un eje, es en eje largo sobre todo. En un eje corto vamos a ver algunas visualizaciones, ¿no? Cortes transversales del corazón, útil para evaluar la función global del ventrículo izquierdo, también como por ejemplo, ¿no? La utilidad, ¿no? Va a ser fracción de eyección, ¿no? Movimiento segmentario de las paredes del ventrículo izquierdo, evaluación de válvulas mitrales y ahora. Luego tenemos un foco, también otro foco que se conoce como foco apical, ¿ok? Su ubicación es una sonda colocada en el vértice cardíaco, zona del precordio, ¿no? Tenemos planos, ¿no? Por ejemplo, un eje de 4 cámaras muestra las aurículas y los ventrículos en conjunto. Tenemos un eje de 2 cámaras que evalúa específicamente las paredes anterior e inferior del ventrículo izquierdo, ¿ok? Tenemos uno, dentro de su utilidad que tenemos la función global segmentaria del ventrículo izquierdo, la insuficiencia valvular o regurgitación y el estudio del flujo intracardíaco con Doppler Polo, parte importante de los estudios. Luego ustedes también observan el área subcostal, existe un foco subcostal, ¿no? Que es foco subcostal o subpsicoideo, ¿no? En su ubicación, ¿no? Es una sonda que nosotros vamos a colocar, o la sonda la vamos a colocar, mejor dicho, orientada hacia el corazón por debajo de esa sonda. Y lo importante es que va a ser para pacientes con dificultades para ventanas paraesternales o apicales, ¿ok? Entonces sí nos va a dar más o menos una buena visión del corazón en esa zona. ¿Para qué nos ayuda? A veces nos ayuda más o menos a detectar lo que son los derrames, ¿ok? A veces cuando tenemos derrames pericárdicos, es la mejor zona para que nosotros podamos observar, o la mejor zona que nosotros podamos, va a ser la mejor zona, ¿no? Donde vamos a poder trabajar, ¿se dice? Y bueno, tenemos el foco supraesternal, ¿no? Usualmente colocamos en esa zona, ¿no? El transductor, ¿no? En la ubicación supraesternal. La utilidad va a ser evaluación del arco aórtico de grandes vasos y la detección de aportaciones o las disecciones de aorta, ¿ok? Entonces, hemos visto ahí que usualmente tenemos, ¿cuántos focos? 4, ¿ok? 4 focos, ¿no? Y cada uno, como le digo, va a tener eh, su función adecuada, ¿no? Su función que nos va a permitir ver eh, encontrar ciertas alteraciones, por así decirlo, en el corazón, ¿no? Entonces, por dando el paraesternal, ¿no? Sirve para evaluar mejor la estructura del ventrículo y las válvulas, el apical y el para el flujo intracardíaco, defectos septales y contractibilidad global, y el subcostal, ¿no? Primera opción para pacientes críticos e identificar el derrame pericárdico tapodamente. Digamos, este que supraesternal usualmente va a servir para hacer el arco aórtico y los vasos. Eso es como más o menos tratando de recordar. A veces como facilidad para que ustedes puedan dar o puedan evaluar mejor la función de la estructura cardíaca, ¿no? Sería que ustedes se les pida, ¿no? Que inspire o expire el paciente, ¿ok? O que contenga un poquito de la respiración. Pero durante la mayor parte del estudio deberá permanecer este paciente inmóvil o se puede lateralizar un poquito de cúbito lateral izquierdo para que ustedes puedan observar mejor. Este estudio usualmente ustedes va a durar aproximadamente, no va a durar más de 45 minutos. ¿Ok? No se debe sentir dolor ni molestia alguna durante la realización del procedimiento. Debe ser
Usualmente se tiene que estar tranquilo, ¿no? Bastante tranquilo. Importante también. Pues ahí tenemos en el electrocardiograma, ¿no? Tenemos, abajo se menciona su ventaja, ¿no? Y tenemos bastantes, o como dice, modos, ¿no? Que nos permiten a nosotros evaluar ciertas características. Por ejemplo, el modo M. El modo M en la ecocardiografía como tal, ¿no? Sería fundamental si queremos ver el movimiento de estructuras cardíacas en tiempo real a lo largo de lo que vendría a ser un eje unidimensional, ¿ok? Sería por historia sería uno de los primeros desarrollados, ¿ok? Pero ya con tecnologías más avanzadas igual no se ha dejado de usar, ¿ya? Ya cuando hemos hablado un poco de ecocardiografía, ¿no? Hemos dicho que es una representación horizontal, que es una representación gráfica, ¿no? Solamente muestra un eje horizontal en una unidad de tiempo, ¿ok? El eje vertical usualmente representa las distancias o posiciones de las estructuras cardíacas en relación con el trayectoria. ¿Y cómo lo obtenemos? ¿No? Usualmente en la botonería, ¿no? Nosotros ubicamos cerca de una válvula, o estamos en uno de los focos previamente descritos, ¿no? Y va a colocar un modo M, ¿ok? Entonces, en ese modo M, ustedes van a hacer la evaluación de las válvulas cardíacas y van a ver tanto movimientos de apertura y cierre, ¿ok? Por ejemplo, la válvula mitral muestra un patrón característico de movimiento que significa en dos ondas. Una la llamada E, el llenado temprano, y otra que es la A, que se refiere a la contracción auricular, por ejemplo. ¿Ok? ¿Nos permite también evaluar paredes? Sí. ¿Por qué? Porque recordemos que lo tridimensional lo vuelve en modo bidimensional, ¿no? En un eje largo, por así decirlo, en vertical. Entonces, lo que nos permite ver el grosor de las paredes durante la sístole y la diástole. También es importante. ¿Ok? Hay un modo M, se puede usar también para hacer el estudio de lo que se llama la fracción de acortamiento. ¿Ok? Creo que de la clase pasada lo vimos, la fracción de acortamiento. Eso también es bastante importante. ¿Ok? También para que nos sirve para ver lo que es hipertrofia ventricular con ese diámetro o ese grosor de las paredes. Tenemos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo también, usualmente son a partir de mediciones del diámetro diastólico y sistólico del ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Esto permite un cálculo de la función sistólica? Sí. ¿Ok? Eso es en uso de medición de la fracción de acortamiento, como les dije. Dilatación auricular o ventricular, también podemos ver en el modo M, y nos ayuda a ver también un poco el pericardio, ¿no? Por ejemplo, la detección de derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, para ver cuánto es el grosor de este y cuánto podría estar condicionando, lo podemos ver también en modo M. Hay ciertas características también dentro del modo M, ¿no? Que nosotros que van a ser claves, ¿ok? Para hacer la evaluación, por ejemplo, para ver estudios valvulares. En este caso sería la válvula aórtica, la válvula mitral. Y para estructuras grandes, nos permite también valorar ventrículo izquierdo y aurículo izquierdo. ¿Ok? Por ejemplo, la válvula mitral, tendríamos que calcular, acercarnos a lo que a lo que sería una vista paraesternal, ¿ok? Y tendríamos que encontrar un patrón normal. ¿Cuál es el patrón normal de esta vista? O la onda E, que está en la apertura de la válvula por el venado ventricular temprano, y en el otro contexto la onda A, ¿no? Que va a relacionar directamente a la contracción auricular, ¿ok? Como alteraciones, vamos a ver cambios en las ondas que pueden indicar estenosis mitral, insuficiencia o disfunción diastólica como tal. ¿Ok? Vamos a hacer también la válvula aórtica, como les dije, ¿no? Vamos a hacer para qué, para ver apertura y cierre de la válvula, ¿no? Como tal, permite ver calcificaciones o lo que sería estenosis o insuficiencia, o la disminución de o el tamaño de cómo se cierran las valvas o cómo es el espacio que queda posterior a la la expulsión de la sangre, por así decirlo, ¿no? En el ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a tener las mediciones de diámetro sistólico y diastólico como tal, ¿ok? Y vamos a hacer también una evaluación global de la contractibilidad. En la aurícula, como también les mencioné que podemos evaluar, podríamos hacer casos de insuficiencia mitral, más que otra cosa, ¿no? Entonces, el modo M, como les digo, ¿no? Tiene sus ventajas en la ecocardiografía, como el ecocardiograma, ¿no? Alta resolución temporal como ventaja, mediciones precisas, porque es un eje que te permite hacer mediciones ancho sobre todo, o grosor, simplicidad, fácil de interpretar y ampliar disponible, limitaciones, ¿no? Unidimensionalidad, dependencia del operador, ¿no? Y lo que es aplicación moderna, ¿no? Cuidados críticos, que ya les dije,
Lo vemos pacientes pediátricos también a veces porque podemos ver en el caso de pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía congénita, sobre todo a nivel de grosor cardíaco, ¿no? Tiene esas ventajas el modo M. Luego, si hablamos de un modo bidimensional, ¿no? En ecografía, ¿no? Tendríamos que mencionar que te permite el análisis, sobre todo de cavidades, ¿ok? El análisis de cavidades en 3D, en 2D, ¿no? Permite, por ejemplo, mm, dos planos, ¿no? Altura y ancho, ¿ok? Dentro de las características que me permite ver esto, por ejemplo, imagen en tiempo real de las estructuras como tal, no es esficiadas para hacer la medición. Eh, Válvulas, estudio de grandes vasos, ¿no? Detección de algunas anomalías estructurales, porque esto se permite ver algunos trombos, efectos septales o masas intracardíacas. En ecocardiografía como tal, dimensión 2D con representación funcional, ver flujo sanguíneo y gradiente de presión, ¿ok? Cálculos de velocidades transvalvulares, ¿no? En modo tridimensional, dimensión 3D, altura, ancho y profundidad, ¿no? Entonces sí nos da ciertas ventajas, ¿ok? Tenemos luego el Doppler, ¿no? Del Doppler en ecocardiografía es bastante usado. Está el pulsado, ¿no? Sirve para ver sobre todo lo que son flujos, ¿no? El corazón es una eh, maraña de flujos, por así decirlo, ¿no? Eh, por ejemplo, el Doppler pulsado, ¿no? Que nos permite, primero, si no saben sobre Doppler mucho, primero, el Doppler tiene dos colores, primero lo básico, somos para ver velocidad y dirección del flujo sanguíneo, ¿ok? El flujo hacia el transductor, o sea, lo que se acerca al transductor es color rojo, lo que se aleja es tono azul, ¿ok? Entonces es importante. Tipo de ecocardio, Doppler pulsado, que emite y recibe ondas de pulsos, evaluando los flujos en un punto específico. ¿Ok? Dentro de sus ventajas, ¿no? Hay precisión en las velocidades bajas y moderadas, ¿no? Y permite localizar flujos en áreas específicas del corazón. ¿Ok? Su limitación, ¿cuál es? No se puede medir flujos de alta velocidad, ¿ok? Debido al aliasing, que vamos a explicar más tarde qué es. ¿Ok? Luego también podemos hacer el doble continuo en el ecocardio. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene? Permite ver flujos de alta velocidad, como la estenosis valvular de insuficiencias graves. ¿Ok? ¿Cuál es el tema? Que no localiza el origen del flujo. O sea, ustedes ven usualmente cómo se mueve el flujo, pero no localiza el flujo como tal en precisión. Luego tenemos el Doppler color, ¿no? Que representa el flujo sanguíneo en colores superpuestos a la imagen 2D. Como ventajas, ¿cuál es? Fácil identificación de flujos anómalos, como regurgitaciones, estenosis o shunts. ¿Ok? ¿Qué permite? Permite localizar el sitio de interés para estudios más detallados. Tenemos los colores, ¿no? Rojo, flujo hacia el transductor nuevamente, azul, que les dije, alejándose, y otros colores como el amarillo y verde, que son turbulencias en general. El tissue Doppler también podemos usar, ¿no? El tissue Doppler, ¿no? Análisis de la función diastólica sobre todo, ¿ok? Y para ver cómo está la sincronización ventricular. El spectral, ¿ok? El spectral sirve para ver escala tiempo-velocidad, ¿no? Y son todos los que nos permitirían hacer un análisis como tal, ¿no? Ya les expliqué, ¿no? Vamos a tratar de medir, ¿qué les dije? Flujos, ¿ok? Y gradientes. Entonces, en eso, más o menos vamos a tratar de utilizar 6 factores, ¿no? La velocidad del flujo, que ya les dije, que son, por ejemplo, válvulas y vasos, gradientes de presión, ¿no? Por ejemplo, les dije el estenosis aórtica es uno. Cálculo de área valvular, para ver las estenosis. Regurgitación valvular, ver el grado de insuficiencia, flujos intracardíacos, identificación de cortocircuitos y presión pulmonar, ¿ok? Estimada a partir de la velocidad del flujo. Usos clínicos como tal, ¿no? Vamos a tener las demás enfermedades valvulares, miocardopatías, hipertensión, ¿no? Todo lo que es la ventaja que nos va a dar el Doppler en sí. Tridimensional, como su nombre lo dice, ¿no? En el tridimensional vamos a tratar de dibujar todas, ¿no? eh, todas las cámaras, ¿no? En mediciones 3D, lo más práctico de decir. O sea, nos va a dar un estudio espacial más acertado. Entonces, eso también es otro punto a saber. Tenemos el transvascular, ¿no? Que sirve para ver flujos, nuevamente los vasos se alejan o se acercan, ¿no? También bastante importante dentro del análisis. Eh,
de de las velocidades y los flujos y gradientes, el intravascular, el transesofágico, que lo vamos a conversar más adelante. Y ahí más o menos les expliqué cuáles son los ejes, la bidimensionalidad que permite ver eh, algunos cambios, ¿no? En los ejes, que esto es bastante importante, ¿no? Ahí en su eje corto, su eje largo, su eje apical y bidimensionalidad, porque miran cómo se corta y cómo se ve, ¿no? Ahí tienen un eje largo, un eje corto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ventajas le da? Ahí tienen, por ejemplo, el eje largo, como les expliqué, ¿no? ¿Cómo se pone? Se pone el transductor entre el tercer y cuarto espacio intercostal con el borde external y con el paciente en decúbito lateral izquierdo en posición vertical a la pared torácica como tal. ¿Ok? Y así se debería ver más o menos el corazón, cómo se pinta. Para ampliar, ¿no? Como les dije, ¿no? Ya les expliqué qué estructuras vamos a visualizar, ¿no? Ustedes ven sobre el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, se puede ver parte de la raíz de la aorta, ¿no? Válvula mitral, pared anterior y posterior, movimiento de las válvulas. También el ventrículo derecho, su posición de salida y el pericardio, ¿no? Como tal. Las ventajas que tenemos con este eje es la vista anatómica detallada, proporciona una nueva representación de las estructuras claves, es ideal para evaluación cuantitativa, mediciones de diámetro, grosores y fracción de eyección, y complementa otras vistas como el eje corto y el foco apical. ¿Ok? Dentro de sus limitaciones, como siempre, va a depender del operador, ¿no? Si enfoca mal o hace mal el eje largo, va a haber artefactos, ¿no? La calidad de la imagen puede variar también, ¿no? Si hay enfermedad pulmonar o obesidad, va a variar. ¿Por qué? Información parcial, ¿por qué? Porque no nos permite ver todas las estructuras cardiacas como tal, ¿no? Como el ventrículo derecho o ciertas válvulas en su totalidad, ¿no? Ya saben, ¿no? Que va a ser bastante importante como ustedes colocan el transductor para hacer algún tipo de valoración o foco. Así más o menos se ve, ¿no? Ahí les expliqué, se puede ver el ventrículo izquierdo, se puede ver la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, salida la raíz de la aorta por aquí, ¿no? La válvula mitral, ventrículo derecho, solamente la salida, ¿no? Y se ve también parte del pericardio, ¿no? Esta zona de aquí, ¿no? Ventrículo izquierdo, salida de la aorta, válvula mitral, una parte del ventrículo derecho, raíz pericardio, aurícula izquierda, ¿no? Esas estructuras que ustedes pueden más o menos delimitar o encontrar, ¿no? Dentro del estudio, ¿no? Eh, Ahí tenemos luego el eje corto, ¿ok? El eje corto también es bastante importante para para completar la valoración propiamente de estructuras cardíacas, ¿ok? Entonces, es perpendicular, ¿no? Al eje mayor del ventrículo izquierdo, ¿ok? El corte registrará la forma circular del miocardio, ¿no? Ventricular y sus variaciones en las contracciones sistólicas y diastólicas, ¿ok? Esta es una clave principalmente de la ventana parasternal, ¿no? Como dije, va a proporcionar imágenes, ¿no? Transversales del corazón, de ese grosor, ¿no? Y con eso vamos a completar la valoración junto con nuestro eje largo, ¿ok? Entonces ahí tenemos que rotar nuestro transductor usualmente 90 grados de la vista del eje largo, ¿no? Esto ya, como les dije, va a permitir evaluar válvulas aórticas y pulmonar hasta el ápice, ¿ok? Tenemos algunas estructuras visualizadas por niveles, ahí vamos a ver que hay niveles mientras más vamos bajando en esta zona, vamos a ver niveles de las grandes arterias, niveles de las válvulas auriculoventriculares, vamos a encontrar el nivel de los músculos papilares y el nivel apical, ¿ok? Por ejemplo, cuando vemos en este eje corto el nivel de grandes arterias, vamos a tener que hablar, ¿ok? ¿No? Porque más o menos cómo se ven, ¿no? Grandes arterias, ¿no? Y vamos bajando, valvulares, los tres ejes que les estoy explicando, ¿no? Por ejemplo, a nivel de grandes arterias, vamos a ver la configuración de Mercedes, ¿no? Por ejemplo,
Vamos a ver la aorta, ¿no? El signo de Mercedes. Aorta, ¿ok? Las tres cúspides, derecha, izquierda y no coronaria. ¿Ok? Tenemos la aurícula izquierda y el ojo a la izquierda también, ¿no? Vamos a ver la válvula pulmonar y arteria pulmonar. Vamos a tener la aurícula derecha, sobre todo incluyendo ahí que el tracto de entrada, ¿no? Aquí, aurícula derecha y su tracto de entrada, ¿ok? Vamos a tener los niveles auriculoventriculares, ¿ok? Auriculoventriculares también, si les dije, ¿no? ¿Qué van a encontrar ahí? La válvula mitral en lo que se llama una parecida, ¿no? La boca de un pez. Esa es la válvula mitral, ¿no? Vamos a tener después la válvula tricúspide y va a ser importante también la valoración del tabique interventricular y pared libre del ventrículo derecho, ¿ok? A nivel de los músculos papilares, vamos a ver muestras del ventrículo izquierdo con los músculos papilares, sobre todo pilares anteriores y posteriores, en el córtex transversal. Esto va a ser útil para evaluar la función segmentaria y global del ventrículo izquierdo como tal. ¿Ok? Tenemos nivel apical, ¿no? En el nivel apical vamos a tener cortes transversales que son más inferiores, cerca del vértice cardiaco. ¿Ok? Y esto va a evaluar movimientos de las paredes más distales del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, nos ayuda, ¿no? Como ustedes verán, ya les expliqué, ¿no? Los tres niveles. Ahí hasta se puede ver un cuarto nivel que es más apical, porque falta colocar la foto, ¿no? Pero todos estos ayudan a valorar en otro eje, ¿no? El corazón. Y por eso nos permite complementar, como tal, ¿no? Algunos cambios de esto. Y tenemos nuestros niveles, por eso le dije. Luego tenemos la utilidad clínica de esto, que tendríamos que pensar, sobre todo para valorar el ventrículo izquierdo, función global segmentaria, de hipocinesia o asinesia o discinesia, y medición de los grosores tanto en la sístole como en la diástole del ventrículo izquierdo en estas cámaras. ¿Ok? Nos permite también, como vemos ahí, la válvula aórtica, ¿no? La detección de estenosis valvular clasificada de insuficiencia, la válvula mitral, evaluación de la apertura y cierre detectando estenosis o insuficiencia, válvula pulmonar y tricuspidia, es otro ejemplo. Vamos a tener identificación de patologías específicas, trombos en el ventrículo izquierdo o aurícula izquierda, ¿no? Miocardiopatías también, hipertrófica, dilatada, restrictiva, ¿no? Derrames pericárdicos importante también, evaluación de grandes vasos, ¿no? Ver la presencia, sobre todo dilataciones, aneurismas en raíz aórtica, disección de la aorta, ¿no? En combinación con otras vistas. Otra es la ventaja del eje corto, ¿no? Vista detallada de segmentos cardíacos. ¿Qué nos va a evaluar? Evalúa cada pared del ventrículo izquierdo en distintos niveles. Bueno, son las ventajas. Desventaja, complemento perfecto, ventaja, complemento perfecto del eje largo y análisis global de la función ventricular, ¿no? Y limitaciones de este vista que vamos a tener, usualmente va a ser la calidad de la imagen, que a veces no ayuda mucho, depende mucho de la ventana acústica que tenga el paciente. Nosotros, o sea, los que hacemos operamos el dispositivo, ¿no? Y la información parcial que nos da este. ¿Ok? Ahí, mientras más abajo venga, más apical, ¿no? ¿No? Hay funcionamiento de grandes vasos ahí que es importante. Eso también nos ayuda a nosotros, personas, a tener una mejor valoración. Luego tenemos la posición apical en el llamado corte apical. ¿Ok? Los cortes apicales o ventana apical, ¿no? También es importante, ¿no? Porque se pone el transductor en el AP cardíaco y permite obtener la información conjunta de las cuatro cámaras cardíacas. ¿Ok? Eh, Ahí es donde lo que se llama cuatro cámaras, a veces, ¿no? Le dicen cuatro cámaras. Ahí ponen cuatro cámaras y aparecen las cuatro cámaras, ¿no? Si lo giras un poquito, dos cámaras, ¿no? Ahí es donde se hace el famoso autofading, ¿no? Eh, que te permite hacer los cálculos o te permite hacer la medición de la fracción de eyección, ¿no? Y con eso puedes sacar un cálculo cardíaco, ¿no? ¿Es versátil? Sí, es versátil, a veces le dicen, ¿no? Eh, Vemos del vértice hacia la base, la podemos evaluar, ¿no? Si me dicen cómo se coloca, ¿no? O sea, primero tendríamos que poner el reductor en el ápice del corazón. Eso está más o menos entre el cuarto y quinto espacio costal, ¿no? El marcador del transductor debe apuntar hacia la cabeza del paciente, acuérdense, ¿no? No hacia adentro o hacia afuera, casi siempre la cabeza del paciente. Pueden inclinarlo, ajustarlo, rotarlo, hasta que ustedes obtengan las cuatro cámaras como tal. Y para optimizar la imagen, tienen que ajustar usualmente la ganancia y la profundidad dentro de la botonillería, propiamente del ecocardiografía, ¿no?
Eso les va a permitir a ustedes alcanzar una mejor visión, ¿no? Mejor color de la imagen. Que nos permite a nosotros evaluar, ¿no? Las cuatro cámaras. ¿No? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, la válvula mitral, tricuspidea, ¿no? Si ustedes hacen ahí, cambian el puerto apical y jalan un poquito, pueden tener apical vista de dos cámaras, ¿no? Usualmente para ver aurícula izquierda y ventrículo izquierdo en sus paredes anterior e inferior, ¿no? ¿Pueden ver tres cámaras también? Sí, ahí lo verían ustedes en esa zona la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿ok? Ahí también podrían observar la válvula aórtica y mitral, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros usualmente esta ventana? ¿Para qué lo usamos? Una parte de complementar anatómicamente todo el estudio, como ya les expliqué previamente. ¿Ok? Primero, evaluación de la función ventricular, bastante importante. ¿Ok? Este estudio de la fracción, por ejemplo, fracción de eyección, detección de las alteraciones de la contractividad segmentaria, evaluación de la función global del ventrículo derecho, ¿no? Estudio de válvulas cardíacas también, insuficiencia mitral y tricuspidia, prolapso valvular, estenosis valvular, también va a ser importante. ¿Vamos a poder hacer Doppler en esa zona? Sí, vamos a poder hacer Doppler en esa zona. ¿Ok? Sobre todo para ver lo que son las gradientes transvalvulares, ¿no? Y los chance o rebuplicaciones. Luego también va a ser importante para el diagnóstico de cualquier enfermedad congénita, ¿no? Eh, Como tal. Y ver trombos o masas también a nivel auricular, ¿no? Depende de las válvulas mitrales. Entonces sí va a ser bastante importante siempre complementar con la posición apical. Así se ve usualmente. Así se observa. Miren, identifiquen las estructuras, se ve así, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ya. Ahí tienen el soporte apical, obviamente, ¿no? Ven ahí las cuatro cámaras claritas, ¿no? Ahí usualmente después yo hago una medición, tanto para ver la fe tanto en contracción como en relajación, hace una fórmula ya estandarizada propiamente en el sistema, ¿no? Me da aproximadamente una FEBI, ¿no? Me pinta toda la aurícula izquierda, ¿no? Tanto en contracción como en relajación, ¿no? Dos mediciones y a partir de esas mediciones se hace el comparo. Luego la ventana subcostal, ¿no? La ventana subcostal en ecocardiografía también. Tienen que poner el paciente en decúbito supino, ¿no? Transductor en el ápice del sifoides dirigido hacia el hombro izquierdo. Usualmente es cuando pacientes que tienen mala ventana, pacientes críticamente enfermos que requieren una valoración más rápida y les permiten ustedes ventanearlo, lateralizarlo, ¿no? Eh, es bastante útil, sobre todo en el contexto que les digo, ¿no? De derrame pericárdico severo, como taponamiento, o en contextos de paciente crítico que no es muy movilizable para completar el estudio. Ahí más que todo nos sirve a veces ver qué tal contrae, ¿no? Sería una de las funciones principales, ¿no? Solamente lo que ustedes, el paciente, en estos casos, ustedes para poder ajustar un poco, yo les diría que utilicen la profundidad adecuada para ver el corazón completamente en la imagen. A veces no lo ven y es porque no ajustó bien la profundidad. ¿Ok? Lo que vamos a poder ver ahí de repente van a ser las cuatro estructuras como tal, ¿no? Aurícula derecha, aurícula derecho, ventrículo izquierdo que van a ir ahí, porque eso nos permite ver una medición, ¿no? Una medición global, ¿ok? Más que todo, ¿no? Eh, Pueden ver también un poco la aorta abdominal, también es importante. Pueden ver también lo que son los músculos papilares también un poco, ¿no? Pueden ver también lo que somos nosotros para tesis en ecocardiografía crítica, que es el volumen intravascular, ¿no? El colapso de la vena cava, ¿no? Vemos el colapso inspiratorio de la vena cava inferior, ¿no? Que es colapsable, ¿no? Solamente sugiere hipovolemia baja presión venosa central, ¿no? Vemos lo que es el otro contexto, BCI dilatado y no colapsable, ¿no? Sugiere sobrecarga de volumen o presión elevada por la derecha. Nos permite también ver lo que serían los technical chance, como dije, ¿no? Las ventajas en esta ventana, parcialmente para mí,
¿no? Es que para ayudar a pacientes difíciles, como dije, ¿no? Pacientes obesos, toda la manera más fácil. Siempre y cuando ustedes logren acomodar de buena manera lo que es la profundidad, ¿ok? Ustedes logran acomodar adecuadamente lo que es la profundidad, van a poder hacer una mejor valoración, ¿ok? Y, bueno, también importante también la valoración del BCI, ¿no? Del volumen vascular, porque particularmente ayuda si el paciente tiene, sufre o no sufre de algún tipo de colapso y le falta volumen, como se dice, ¿no? Y la predisposición supraesternal, ¿no? Que ya les expliqué también, eh, traductorio en el hueco supraesternal, ¿no? Con el paciente de decúbito supino y el cuello hiperextendido. A veces se puede ver más o menos realmente, a veces no es muy clara la imagen de que no puede ser la patología, ¿ok? A veces no queda muy claro algunas imágenes por el mismo hecho de la anatomía o el hecho de que, por ejemplo, a veces el transductor no permite, la profundidad no permite, hay mucho líquido, así líquido en el pulmón, no hay edema pulmonar, no se ve muy bien, que digamos, ¿ok? Eh, Sirven para ver, por ejemplo, puramente estructuras vasculares como tal, ¿no? Eh, la imagen, como les digo, no es buena, ¿ok? La posición anatómica dificulta el acceso y a veces la colaboración del traductor como tal, entonces no es lo más usual, no somos más que todo para evaluar vasos, ¿ok? Ver vasos sobre todo, nada más. ¿Ok? En este caso, ¿qué vemos? El arco aórtico, que está mencionado ahí, ¿no? Y ahí se puede ver si hay una interposición realmente del arco aórtico, ¿no? Porque ustedes van a ver el arco aórtico completo, van a ver la raíz de la pared proximal, ¿ok? Van a ver la arteria diaposifal, la carótida común, la izquierda, la subclave izquierda, ¿no? Eh, Van a poder ver dilataciones neuropáticas, ¿no? Y podrían también ver, o sea, podrían detectar una inyección de aorta, por ejemplo, sí, ¿no? Porque van a ver el flaps intimales y el llamado flujo falso verdadero, ¿no? Vamos a ver las ramas aórticas también, ¿ok? ¿Qué son ramas aórticas? Que es las que salen de la brachiocefálica, carótida y subclavia, ¿no? Eh, También vamos a poder vista de la aorta descendente, ¿no? También. Bueno, en realidad no es una ventana que nos ayude en general mucho, pero nos permite ver sobre todo lesiones musculares a nivel de esta zona, ¿ok? No nos va a ayudar mucho con lo que es el contexto cardíaco, ¿ok? Solamente en patologías muy en especial, muy en esencial. Que tienen el eje largo, ¿no? Nuevamente, como ven, supraesternal, o al revés, un arco aórtico, tronco cefálico derecho, la carótida, subclavia izquierda, la aorta torácica descendente y la rama derecha propiamente de la arteria pulmonar. Eje corto en esta zona, vena cava superior, aorta, rama derecha de la rama pulmonar y la aurícula izquierda, ¿no? Porque todo eso girando el transductor, ¿no? Como les digo, es muy operador dependiente, o sea, las imágenes no son de muy buena calidad a veces, entonces es un poco complicado, sinceramente, usar este tipo de, de imagen, que no es tan sencillo. Más o menos así pueden ver, ¿no? Hay que ser bastante observador, ¿no? A este punto, eh, como verán ustedes, ¿no? Ahí ustedes más o menos se dibuja el arco aórtico como tal, ¿no? Y pueden distinguir algunas estructuras. Pueden ver la subclavia, pueden ver la vena cava superior, pueden ver el tronco, ¿ok? Pueden ver la ortotorácica, aorta. Pero propiamente eso es en un paciente totalmente, por así decirlo, sano, ¿no? Un paciente totalmente sano, con muy buena anatomía y muy buena ventana, ¿no? Se deja hacer esto. Pero no todos los pacientes son así, ¿no?
Algunos pacientes ni sí, o sea que es imposible prácticamente tratar de cuadrar una ventana, tratar de poder ver adecuadamente. No, no se puede a veces para nada, bien complicado, ok, bien, bien complicado. Y particularmente no, no es que muchos tengan el acceso a realizar esos estudios, solamente lo complementan con la llamada angiotomografía, ¿no? De grandes vasos, ¿no? Porque lamentablemente alguien con mucha práctica y con una buena anatomía solamente va a poder hacer esta valoración como tal, ¿no? Con esa facilidad que estamos buscando nosotros. Entonces también les explica al inicio un poco, ¿no? La ecocardiografía en modo M, ¿no? Le da información completa en una dimensión de una estructura, así como la relación con el tiempo-distancia. Les expliqué también como qué se analizaba, ¿no? Eso también es importante, qué se analizaba, ¿ok? También hemos puesto que la principal limitación del modo ENO es que el modo viene determinada por la dificultad de llegar a conclusiones sobre una dimensión estructural tridimensionales, ¿ok? Entonces también ese punto es importante, bastante importante. Ven ahí la línea de exploración del modo M se orienta hacia una imagen obtenida en modo bidimensional. Esto que les permite a ustedes, ¿no? Minimizar errores. Observen, ¿no? Los rayos como son, cómo se cortan. O bueno, eso puede ser cualquier plano cardiográfico, ¿no? En general. Y para estudiar como yo predicción en estructura o fenómeno cardíaco, el más recomendado en este es el eje paraesternal o la ventana paraesternal, ¿no? Más que un eje, la ventana paraesternal. Se lo pueden aplicar el eje largo, eje corto y el eje, no hay mayor diferenciación. Pero lo van a aplicar, lo van a encontrar en la ventana paraesternal, ¿no? Es la mejor forma o el mejor eje que ustedes pueden interpretar, o sea, el mejor foco que ustedes van a poder visualizar y valorar, ¿no? Ahí van a encontrar la topografía del nodo M, pero una resolución temporal superior a otras modalidades, discriminando mejor mínimo de cambios. ¿Ok? ¿Qué van a tener ustedes? Ahí también, nuevamente, ¿no? Más o menos estamos yendo o mencionando todo lo que ya les dije inicialmente cuando hablamos de los modos y del modo M, ¿no? Una medición precisa de cámaras cardíacas, importante. Otro, las vegetaciones, ¿no? Otro es el cierre precoz o tardío de las válvulas respecto al ciclo cardíaco, ¿no? Lo otro es la valoración de movimiento anómalo del septo. Lo otro es grado de asincronía ventricular izquierda, ¿no? Y movimiento exagerado restrictivo de diversas estructuras. En plano paraesternal exagerado tenemos el nivel ventricular izquierdo, tenemos el nivel valvular mitral y tenemos el nivel de la aorta, ¿ok? Y auricular izquierdo. A nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? En el modo M, vamos a ver que muestra la pared torácica junto a la, ¿no? Pared libre del ventrículo derecho como tal. ¿Ok? Luego vamos a observar, ¿no? Que el ventrículo septo intraventricular también, ¿no? Es bastante importante ver si hay algún desplazamiento o algún tipo de cuadro. ¿Ok? Luego el septo interventricular, el ventrículo izquierdo. Luego la pared posterior del ventrículo izquierdo también va a ser importante.
espacio entre ambas hojas pericárdicas. Eso también es bastante importante, ¿no? Para una adecuada valoración del tejido pericárdico. Ahí ven ustedes cómo es un nivel ventricular izquierdo, ¿no? Cómo se ve en modo de... Les permite medir diámetros, ¿no? Es un eje largo, ahí ven, permite visualizar el ventrículo derecho, el tabique ventricular, la cavidad ventricular izquierda y pared posterior del ventrículo. Vale. En la imagen, ¿no? Como tal, ahí se ven exactamente las mediciones, ¿no? Ventrículo izquierdo, tabique intraventricular, cavidad del ventrículo izquierdo y pared posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, por eso, cuando vemos ese tipo de ejes, ¿no? Con esos modos, no podemos hacer, como digo, ver más fácil la fracción de acortamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La fracción de acortamiento ayuda muchísimo a ese tipo de pacientes cuando queremos lograr una función adecuadamente cardíaca. Entonces, sí, a nivel ventricular izquierdo, ¿no? Que vamos a poder calcular el grosor de las paredes. No, ya les expliqué. Ahí claramente se ve, ¿no? Queremos ver el grosor de la pared, las dimensiones del ventrículo derecho, el grosor del tabique ventricular, cuánto hay de diámetro, ¿no? El grosor de las paredes del ventrículo izquierdo, ¿no? Pared posterior del ventrículo izquierdo. Pues sí, o sea, es la idea, ¿no? Te permite hacer varias mediciones importantes en este tipo de pacientes. Entonces sí es eh, de bastante ayuda y contributor ese tipo de examen. ¿Ok? Diámetros de cavidades también a su momento les enseñé, ¿no? El diámetro de cavidades también es pertinente, que se pueda, cómo se analiza, ¿no? Tenemos cálculos de parámetros, entre ellos la fracción de eyección, ya les expliqué claramente la fracción de acortamiento, ¿no? Y la masa de ventrículo izquierdo, ¿ok? Que es sobre todo para ver pacientes que tienen hipertrofia, ¿no? Esto es bastante importante también para estudios, sobre todo de cuadros crónicos, ¿no? Y pone también dimensiones diastólicas, ¿no? Coincidiendo con la primera reflexión de los QRS en el electrocefalograma, porque les dije, ¿no? En el EKG, porque les dije que ustedes usualmente colocan transductores, también colocan los chupones junto con el equipo, ¿ok? Y para ver la sistólica es coincidiendo con el máximo desplazamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Ahora, ustedes me preguntaron, seguro me van a preguntar, ¿no? Doctor, este rato mencioné la presión de acortamiento. Como le dije, la presión de acortamiento, ¿no? Es para ver más o menos, calcular una fracción de acortamiento. ¿Ya? Usualmente hay una fórmula que es el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo menos el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo. Todo eso dividido entre el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo por 100. ¿Ok? Los valores normales usualmente son de 25 a 45 de esa fracción de acortamiento. Menos de eso, indicación de disfunción sistólica aumentada, puede decir estado hiperdinámico, sepsis, fiebre, hipertiroidismo, etcétera. ¿Ok? Usualmente lo que vamos a ver es, vamos a hacer en modo M, que hace momentos, ¿no? Y tendríamos que ver la ventana muy similar a la que esta que vimos aquí, ¿no? Y también hacer las mediciones. Entonces, lo que usamos usualmente es, como les digo, ¿no? Evaluación de la función sistólica, ¿no? Diagnóstico de disfunción ventricular, FA disminuida, FA aumentada, fracción aumentada, por ejemplo. Seguimiento de enfermedades cardíacas, sobre todo las miocardopatías que les dije, si se dilata o las hipertrofias. Y usamos en cuidados críticos también. Hay que tener, como si siempre, hay que tener ciertos grados de cuidados. ¿Ok? Y la fracción de eyección ya se explica, ¿no? Más o menos en 4 cámaras, ¿no? Usualmente lo que es mejor hacer. Bueno, ustedes mirando todo por diferencia entre fracción de eyección y acortamiento. ¿Sí es igual? No, porque la fracción de acortamiento mide el cambio de los diámetros de los ventrículos izquierdo entre sístole y diástole, ¿ya? Mediante que la fracción de eyección mide el cambio en los volúmenes del ventrículo izquierdo y es más completo para la función sistólica global. ¿Ok? Eso te ayuda en diferentes situaciones, ¿ok? En diferentes contextos. No es igual, propiamente dicho. Ahí tenemos un nivel valvular mitral.
¿Ok? Ahí ven que lo que sería el modo M, ¿no? Pueden más o menos identificar las estructuras. ¿Cómo se hace? ¿No? Hacen un eje corto, ¿no? Ponen su modo M. En este nivel valvular mitral ustedes van a ver como la pista principal, van a ver las valvas anteriores por sobre la válvula mitral, ¿no? Que son como una especie de boca de pez. Pueden ver también por ahí, ven el ventrículo izquierdo, ven la aurícula izquierda, ¿no? El tabique intraventricular, ¿ok? Y ahí más o menos trata de determinar cada letra, ¿no? Por ejemplo, los velos mitrales en movimiento, ¿no? Ahí se ve. Al fin, de la final de la sístole, la apertura de la válvula mitral, pico de apertura precoz, cierre medio diastólico, A. Pico de apertura tardía con la sístole auricular, ¿no? En la y C, cierre de válvula mitral. Ahí lo que ven escrito indica un cambio en la velocidad de cierre de la válvula mitral anterior originado por una caída de gradiente auriculoventricular. Se ve clarito, ¿no? Ahí, ventrículo derecho, ¿no? El tabique, el grosor puede medir, ventrículo izquierdo, los velos de la válvula mitral y abajo, ¿no? Pueden observar cómo se hace la deflexión propiamente dicho, ¿no? En los cambios, sobre todo que les dije, ¿no? De velocidad al cierre de las valvas mitrales. Ahí tenemos solo que es el nivel aorta-ventrículo, ¿ok? Aorta-ventrículo, que a ustedes lo que les va a dar como tal, ¿no? Es permitir, ¿no? La visualización del tracto de salida del ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho, aurícula y aorta. Cada estudio, cada imagen, cada modo es, es importante desde el punto de vista que les permite a ustedes hacer un análisis y complementarse con los diferentes tipos de estudios. Y permite complementar sobre todo, se lo para complementar. Tenemos el pulsado, el continuo, el codificado color y el tisular. Eso también lo hemos mencionado, ¿no? Pulsado, continuo y pulsado tisular ya está, ha sido mencionado hace un momento, ¿no? Vamos a tratar de expandir un poco y hablar un poco más sobre ellos, ¿no? La ecografía Doppler permite a ustedes hacer flujos analizados en exploración estándar, ¿ok? Que incluye flujos valvulares, flujo de la cava inferior, flujo del tracto de salida, flujo de las venas suprahepáticas y flujo de las venas pulmonares, ¿no? Eso es bastante importante, flujos, sobre todo, ¿no? Para ver si hay algún tipo de alteración valvular, si hay algún tipo de estenosis, si hay algún tipo de insuficiencia, ¿no? Todo eso casi siempre se hace el análisis mediante los flujos. Ahí tienen lo que es el Doppler color y la combinación con el modo M, ¿ok? ¿Esto qué les permite a ustedes? Les permite analizar la localización e intensidad de la señal Doppler sobre la imagen en modo M en la línea de barrido propiamente analizada. ¿Ok? Entonces, eso es también bastante importante. ¿Ok? Bastante importante en el modo, en el Doppler color modo N. ¿Ok? Otra, en esta modalidad vamos a facilitar, ¿no? Información de alta resolución temporal en relación con el movimiento de dirección de los flujos. ¿Y qué se hace usualmente para que, o sea, qué momento utilizamos relaciones de recuperación aórtica, ¿ok? Y flujo diastólico, como se diría, mitral, ¿ok? Entonces, al flujo regurgitante que atraviesa la vena, la válvula aórtica durante la diástole, eso sería se llama regurgitación aórtica como tal. ¿Ok? Podemos ver intensidad, duración y localización del flujo regurgitante. Hablamos del flujo diastólico mitral, ¿ok?
sería que evaluar el llenado ventricular izquierdo, a través de la válvula mitral, propiamente. ¿Ok? Y, por ejemplo, esto sirve para patrones restrictivos o relajación prolongada, de manera más práctica de decir. ¿Ok? Hay en los colores, ¿no? Que previamente les dije, ¿no? Rojo, azul y ocasionalmente amarillo, ¿verdad? Amarillento, o sea, por ahí, ¿no? Ustedes tienen que elegir un área de interés ahí propiamente, ¿no? No es que lee todo, ¿no? Tiene que ser un área de interés. ¿Ok? Para seleccionar el área de interés, ustedes trazan una línea de exploración sobre la imagen en modo 2D, ¿no? En una región específica puede ser válvulas cardíacas o tractos cerebro izquierdo, intraventricular, como ven ahí, ¿no? Luego de eso, ustedes hacen la superposición, ¿no? Del Doppler column. Ahí se ven las líneas que se combinan con el movimiento de las estructuras visibles de, de, del modo M, ¿no? Ven su modo M con colores ahí encima, ¿no? Y al final van a tener ese resultado, ¿no? La representación gráfica del movimiento cardíaco, de la dirección, la intensidad y el flujo en tiempo real. ¿No? Ya les dije, ¿no? El sistema más que todo se usa para, por ejemplo, rehabilitación aórtica, ¿no? Y el flujo diastólico mitral. Pueden ver, con esta mezcla pueden ver determinada severidad, si, por ejemplo, ¿no? Si hay un flujo muy retrógrado, van a poder, se van a poder bailar con esto, ¿no? Y en el diastólico mitral, ustedes, como ya les expliqué previamente, ¿no? Turbulencias y disminución del flujo de válvula mitral, ¿no? O disminución en lo que vienen a ser eh, las relajaciones, ¿no? Entonces ahí también tienen que haber un poco el estudio de las ondas E y A, ¿no? Por ejemplo, la onda E, el llenado ventricular rápido, que es la diastolia temprana, y la onda A, ¿no? El llenado asociado a la contracción auricular, ¿ok? Y sí les permite, ¿no? Hacer un mejor análisis. Lo único malo es que, como les digo, ¿no? Que depende del operador dependiente. Las ventanas siempre van a ser un problema, ¿no? Y es un complemento, ¿ya? No es reemplazable, no reemplaza uno al otro, como tal. O sea, esto no reemplaza las cuatro cámaras, ¿ok? Y demás estudios que se pueden complementar, ¿no? Luego también tenemos el flujo transvalvular mitral, ¿ok? Esto, ¿cómo se ve? Se ve analizado en el plano apical. ¿Qué les permite a ustedes ver, ¿no? Como tal. La imagen de Doppler pulsado valvular transmitral, donde ustedes ven E, que es la velocidad máxima del lleno capilar, y A, la velocidad máxima de la sístole auricular, ¿no? Nuevamente entramos a este punto, entramos al punto ¿no? De análisis de flujos, ¿ok? Análisis de flujos en este modo, ¿ok? Es propiamente el Doppler está ahí. Entonces, con estas imágenes, ¿no? Podemos ver que de repente vemos una velocidad máxima de llenado rápido, por ejemplo, alterada, ¿no? Que hace por ejemplo, la onda E, ¿no? Si de repente esta se ve alterada, puede estar una diferencia de presiones muy diferentes entre el aurículo izquierdo y el aurículo izquierdo, por ejemplo. Si tenemos una alteración en la onda A, por ejemplo, puede estar un poco relacionado al ventrículo izquierdo al final de la diástole. También ya les explica hace un momento, ¿no? Parámetros de relajación, ¿no? De llenado lento, etcétera. Si nosotros queremos hacer la llamada relación EA, ¿no? Que es una relación de las velocidades máximas de las ondas EA, también podemos usar este modo, ¿ok? Lo normal, en este caso, es que la onda E es mayor que la onda A en adultos jóvenes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí vamos casi iguales, ¿no? Nosotros tenemos una relación EA, si es una relación EA menos de uno, y la relajación ventricular alterada. ¿Ok? Eso se refiere a una relajación ventricular alterada. Fase inicial, usualmente, la conocida disfunción diastólica. Si vamos a tener una relación EA mayor a 2, quiere decir que es un componente restrictivo, por ejemplo, ¿no? Como la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero es importante ver las velocidades, ¿no? ¿En qué enfermedad se puede ver esto? ¿No? Usualmente en aplicaciones clínicas podemos usarlo para evaluación de la función diastólica del ventrículo izquierdo, ¿ok? ¿Por qué? Porque vemos esos cambios en las ondas EA, ¿no? Que ayudan a identificar patrones de difusión diastólica propiamente dicho, como se encontrar las capacidades alteradas o restricciones, ¿no? ¿Podemos hacer diagnóstico con este modo de enfermedades valvulares? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que habíamos patrones de restrictividad y insuficiencia. Entonces, por ejemplo, en esta zona podemos ver estenosis mitrales, donde vamos a encontrar velocidades elevadas en el flujo transvalvular, ¿no?
una prolongación del tiempo de desaceleración en la onda en estos casos, ¿no? Podemos también hablar de la insuficiencia mitral, ¿no? Vamos a encontrar elevación del impacto hemodinámico en el llenado ventricular, ¿ok? En este llenado ventricular, ¿no? Se denomina insuficiencia mitral, ¿no? Vamos a encontrar también, o va a ser importante valorar o determinar las presiones del llenado ventricular, que hay una relación EE o E', ¿no? Usualmente es una mezcla también, aparte de este Doppler, va a ser con Doppler pulsado tisular, ¿ok? ¿Esto para qué? Esto estima más o menos las presiones del llenado ventricular izquierdo. Y luego todo ese seguimiento de patologías crónicas, ¿no? En pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca, neuropatía, ¿no? Como tal. Vamos a tener limitaciones en este modo de repente. eh, mm, Siempre va a ser dependiente de la calidad de la ventana acústica, ¿ok? Y si hay una mala imagen, también las ondas SEA no van a poder ser claramente visualizadas. Cambios fisiológicos de la edad, también en algunos pacientes que son señores, ¿no? Más gerontes, la onda vamos a encontrarla un poco más dominante, ¿no? Y siempre la relación clínica, ¿no? Si no hay una correlación clínica con lo que estamos analizando, probablemente no vamos a poder hacer el análisis completo que estamos buscando, que siempre hemos podido hacer. Ahí está un poco de lo que les he hablado como tal, ¿ok? Tenemos el periodo de relajación isovolumétrica, ¿no? Que les expliqué, usualmente se extiende desde el cierre de la válvula aórtica a la apertura mitral representada por el fin del inicio de la fase de llenado rápido, la llamada onda E. También encontramos lo que es posteriormente se produce una disminución, ¿no? Del volumen de la aurícula izquierda con tendencia al igualarse a las presiones de la aurícula y el ventrículo izquierdo. Eso en fase de llenado lento, ¿no? Luego, con la sístole auricular se completa el volumen de la aurícula y aporte del ventrículo izquierdo, sobre todo a nivel de la diástole. Y durante la relajación isovolumétrica, el ventrículo izquierdo, las válvulas mitral y aórtica se encuentran cerradas sin paso de flujo de transmescalidades. Esto es una, ¿no? Representación más que todo fisionátomo, ¿no? O sea, cómo se comportan, ¿no? Y cómo se encuentran las estructuras anatómicas en el momento que les estoy previamente mencionando. Ahora tenemos nosotros llamados flujos turbulentos o de alta velocidad, porque ¿qué van a necesitar? Uso del Doppler continuo como tal. El flujo del Doppler continuo para poder hacer esto, ¿no? Y ver el color y la aplicación de fórmulas que permitan la caracterización cualitativa y cuantitativa de las operaciones. Debe ser bastante importante, ¿no? Cómo lo analizan. Tenemos el flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, analizado con Doppler pulsado, el plano apical, ¿ok? Información fundamental para la valoración de algunos parámetros, ¿no? Siempre. Y sobre todo una relación entre QP y QS, estimación de valvular aórtica, ¿ok? Aórtica. Entonces, como le digo, no siempre en estos contextos, ¿no? Va a ser importante, ¿no? La estimación de flujos diarios, ¿no? Ese es el mejor concepto, flujos diarios. A partir de estos valores, ¿no? Es donde ustedes más o menos pueden determinar, ¿no? Si es que ¿no? siempre va a alteraciones anatomopatológicas, ¿ok? Y alteraciones fisiológicas, ¿no? Con el flujo de tracto de salida. Se puede hacer en el Doppler pulsado, se puede medir para ver el gasto cardíaco, determinar el todo el gasto cardíaco junto con el diámetro, bueno, se mide el diámetro del tracto de salida, ¿no? Como tal, ¿no? Se hace una fórmula y se puede hallar más o menos un gasto cardíaco también, ¿no? Sí les ayuda. Eh, Usualmente patologías que van a encontrar en esta zona con la reducción de válvula aórtica, usualmente estenosis aórtica, ¿no? Cardiomopatía hipertrófica obstructiva, insuficiencia cardíaca también, defectos septales, por ejemplo. Porque con este análisis de la QPQS, ustedes pueden encontrar o ver el impacto hemodinámico de los shunts, ¿ok? Entonces sí es bastante importante medir el flujo de tracto de salida.
Ahí lo ven, ¿no? Ahí ven cómo se calcula. Así nos permite hacer el uso de los parámetros hemodinámicos siempre, ¿no? Ustedes los parámetros que ustedes van a medir usualmente va a ser la velocidad de pico sistólico del tracto de salida, el tiempo de aceleración, desaceleración del flujo, no hay una integral de velocidad-tiempo, ¿ok? Y en algunos casos, como digo, eso puede ayudar a valorar gasto cardíaco. ¿Cómo? Ustedes esperan hacerla, ustedes solamente van a hacer las fórmulas, ¿no? Van a calcular el BTI, usualmente vendría a ser esto de aquí, ¿no? Está este pico máximo, ¿no? Entonces se divide el BTI, ¿no? Van a calcular el área del tracto de salida en su modo M, ¿no? Hacen un cálculo del tracto de salida, un diámetro del tracto de salida, y con eso van a medir por la frecuencia cardíaca, ¿ok? La multiplicación de estos tres cambios, del BTI, el área de salida y la frecuencia cardíaca, les va a dar una estimación del gasto cardíaco, ¿ok? Pueden también ustedes salir con esta estimación de la válvula, de la salida del área valvular aórtica también, ¿no? Pueden usar esto, ¿no? El doble continuo, ¿no? Y usan los flujos también. Varios estudios siempre han tratado de analizar cómo se comporta la válvula aórtica, ¿no? Está dentro de los parámetros, es uno de los más usados, uno de los más importantes, ¿ok? El flujo transverso transvalvular aórtico solo se diferencia del tracto de salida del ventrículo izquierdo por presentar velocidades ligeramente superiores. O sea, casi el valor de ambos va a ser muy parecido, ¿ok? Muy parecido. La duración y morfología del flujo, su velocidad máxima y media, así como la inversión del mismo en diástoles, junto a sus características, les permite a ustedes calcular parámetros útiles en la valoración de diferentes patologías o situaciones hemodinámicas como tal. Entonces, siempre les va eh, el análisis de la válvula aórtica siempre nos va a dar a nosotros siempre nos va a dar a nosotros algún tipo de variación entre el TBI y este de aquí, pero ya les expliqué, ¿no? Guardan muchísima relación uno con el otro, ¿no? Entre ambos. Ahí ven, ¿no? Es muy parecida la imagen del Doppler a la del ETI, ¿no? Muy, muy parecida. Solamente varían algunos, eh, solamente hay una que otra variación en la medición del flujo, ¿no? Luego también vamos a hacer importante el análisis y variación de lo que es la válvula tricúspide. ¿Ok? ¿Cómo hacemos este estudio? Vista apical de 4 cámaras. ¿Ok? Aunque puede ponerse en el eje corto o largo de la entrada del ventrículo derecho. ¿Qué características tiene? Características muy similares al flujo transvalvular mitral, pero con menores velocidades. ¿No? Estas velocidades se modifican a relación con el ciclo respiratorio. Usualmente por eso hacemos que también, ¿no? Si uno inspiro, expire. Inspire, expire. Es frecuente la presencia usualmente de la regurgitación tricuspidia, leve sobre todo, ¿ok? En una proporción no despreciable, usualmente de individuos sanos. ¿Ok? Entonces, sí, alteraciones que se pueden encontrar hasta cierta forma casi normal. Tenemos también grados mayores que se consideran patológicos y permitirán la estimación de parámetros útiles en estudios del paciente, pero siempre va a ser importante esto, ¿no? Ahí están, ¿no? Imagen del Doppler pulsado transvalvular. ¿Qué diferencia tienen? Ustedes ven el eje, ¿no? Si hace un momento, cuando ustedes veían, ¿no? Este tipo de imágenes, si encontraban las patologías, ¿no? O la imagen hacia abajo, ¿no? Con el pico máximo aquí que le encuentran hacia dónde, hacia arriba, ¿no? Eso es bastante importante para que ustedes casi siempre puedan determinar cuáles son las velocidades y puedan determinar hasta en qué válvula están, si no son muy prácticos, ¿no? O no tienen todavía mucha práctica, ¿ok?
Entonces ahí que pueden ver ustedes ahí las ondas de flujo transmitral. Tienen su onda E, nuevamente, ¿no? Que representa usualmente el llenado rápido del ventrículo derecho al inicio de la diástole. Tienen su onda A, ¿no? Corresponde al flujo provocado por la contracción auricular al final de la diástole, ¿ok? Y pueden medir ustedes también la velocidad de flujo intravascular, ¿no? Que normalmente es más baja que la válvula mitral debido a las presiones más bajas en el sistema derecho, en realidad. Entonces, por eso explicaría. ¿Qué evaluación o qué nos permite, ¿no? Utilidad clínica, que hagamos esto, ¿no? El llamado utilidad clínica del Doppler transvalvular tricuspidio, ¿qué nos permite? Una evaluación de la función diastólica del ventrículo derecho. ¿Ok? Nos ayudaría bastante, sí. ¿Por qué? Porque hay una relación entre las ondas E y A también nuevamente, ¿no? Si la E es mayor a A, decimos es normal. Si la E es menor a A, puede haber una disfunción diastólica del ventrículo derecho. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué? En la hipertensión pulmonar o en insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? También, ¿no? Estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar, la PSAP, como lo decimos nosotros, ¿no? Esto se combina con el Doppler continuo, porque eso usualmente va asociado a la regurgitación tricuspidia y te permite calcular esta presión. ¿Ok? ¿Cómo medimos esto? Con la velocidad máxima del flujo regurgitante, ¿ok? Y la presión auricular derecha, como tal, ¿ok? Eso de ahí nos va a dar a nosotros, ¿no? Para calcular la estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar, o sea, para ver si hay hipertensión pulmonar, por ejemplo, ¿no? Por eso es bueno también esta evaluación tricuspide, ¿ok? Por ejemplo, también, ¿qué nos podría decir? Enfermedad valvular, miocardiopatía derecha también, muy aparte de lo que previamente ya he mencionado que les dije que era para medir hipertensión pulmonar, ¿ok? Si se me pregunta la fórmula, es 4 veces la velocidad máxima del flujo regurgitante al cuadrado, ¿ok? A eso que le suman la presión auricular derecha. ¿Cuál es la presión de la aurícula derecha? Ahí ven, ¿no? Cómo se va modificando. ¿Qué pasa si la E es mayor a A o qué diferencias hay si es viceversa? ¿No? ¿Qué patologías podríamos estar de repente eh, o qué puede estar ocurriendo en ese momento? No solamente la E tiene que ser mayor a A, eso se ve en adultos jóvenes, pero cuando la E es menor a A, ¿ok? Puede haber disfunción diastólica del ventrículo derecho, por ejemplo, hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha, que les dije. Dentro de todos estos cuadros, no va a ser importante que se haga un análisis propiamente del tracto de salida del ventrículo derecho y de la válvula pulmonar, ¿ok? El abordaje usualmente va a ser, el abordaje óptimo usualmente para el estudio del tracto de salida del ventrículo derecho es el eje corto, ¿sí? Que le permite a ustedes ver grandes vasos, o el subsifoideo, que permite alinear correctamente las de los ultrasonidos. Este análisis de flujo Doppler en sus diferentes modalidades usted les va a permitir identificar y cuantificar anomalías obstructivas, fijas o dinámicas, así como la presencia de lesiones pulmonares elevadas o cortocircuitos, entre otros. ¿Sí? Las venas pulmonares usualmente va a ser importante porque se realiza en el plano apical de 4 cámaras. ¿Qué vamos a ver ahí? Flujo venoso pulmonar en 3 fases. Onda S o sistólica, cuyos orígenes se encuentran usualmente en el desplazamiento del anillo mitral hacia la punta y la relajación de la aurícula izquierda. Vamos a encontrar después ondas diastólicas, ¿no? Donde van a estar las ondas diastólicas anterógradas, ¿no? ¿Qué va a haber ahí? El paso del flujo de la aurícula izquierda de forma pasiva. Y la retrógrada que coincide usualmente con la sistólica auricular, ¿no? Ahí ven nuevamente, ¿no? Imagen Doppler pulsado de la vena pulmonar. Les puede ver que vena cava inferior y venas superhepáticas. Usualmente estos son obtenidos a partir de los flujos subcostales. Y usualmente, como le dije, no va relacionado a las capacidades ni funciones diastólicas. Pueden ver suprahepáticas también ustedes para hacer protocolos, ¿no? Por ejemplo, el protocolo Vexus, por ejemplo. Viendo el Doppler pueden ver si el paciente está congestionado, hace falta agua, o qué tipo de disfunción diastólica tiene, ¿no? Tipo 1, tipo 2, severa, etcétera, ¿no? Siempre y cuando viendo esas ondas, ¿no? EA. Luego tenemos el llamado Doppler tisular, ¿ok? El Doppler tisular va asociado a la aplicación del fenómeno Doppler, que les dije ya, y evalúa estructuras propiamente cardíacas con menores velocidades de desplazamiento, ¿ok? Todo lo que hemos visto anterior es con velocidades altas. Permite análisis de miocardio y de esqueleto fibroso del corazón, ¿no? Importante, y permite usualmente aplicar codificación color tradicional de la imagen, bidimensional y modo M. Esto que facilita analizar el movimiento, ok, parietal, y aporta información muy precisa de las velocidades de desplazamiento del miocardio y del anillo mitral. Ahí ven, ¿no?
ejes bidimensionales. Usualmente, ¿qué aplicaciones nos podría dar? Usualmente el análisis de la función diastólica, ¿no? Vamos a evaluar la velocidad del anillo mitral en la diástole. Ahí tenemos la E' y la A'. Nos encontramos la E', va a ser una velocidad de relajación ventricular temprana, y vemos la A' es una velocidad generada por la contracción auricular. ¿Ok? Podemos también tener el eje E', ¿no? Que vamos a combinar el Doppler espectral con el Doppler tisular, propiamente dicho. Y vamos a ver lo que es estimar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esos son parámetros claves usualmente para valorar función diastólica, ¿ok? Estas imágenes. ¿No? Esta evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo y derecho, ¿ok? Son las que nos permiten a nosotros hacer mejores análisis, ¿no? Vamos a ver contractibilidad global, ¿no? Sobre todo para ver semiocardiopatía dilatada, difusión ventricular derecha. ¿Ok? Podemos ver también lo que es sincronización ventricular, ¿no? Analiza el retraso entre segmentos del miocardio usualmente. Esto es útil en pacientes con bloqueo de rama o en evaluación de candidatos para terapia de resincronización cardíaca. ¿Ok? Lo otro importante es la detección de disfunción miocárdica subclínica. ¿Ok? ¿Qué pasa? Identifica alteraciones en la contractibilidad antes que sean evidentes en la fracción de eyección. ¿Esto para qué es importante la valoración? Por ejemplo, en pacientes que a veces damos quimioterapia, ¿no? Y esta quimioterapia es cardiotóxica, es un parámetro importante para la valoración. O las miocardiopatías metabólicas o infiltrativas como tal. ¿Ok? Otra evaluación que podemos hacer con esto, ¿no? Dependiendo en qué modo, en qué corte nos encontramos, es la evaluación del anillo mitral y tricuspidio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos ver nosotros el desplazamiento longitudinal del anillo en la sístole y la diástole. Ok, este va a ser un indicador indirecto de la función global del ventrículo. ¿No? Ventajas de esto que les estoy mencionando es alta precisión, ¿ok? ¿Por qué? Porque detecta movimientos sutiles del miocardio que otras técnicas pasan por alto. Podemos estimar hemodinámica dialéctica, sin una relación prima, que es un método no invasivo para evaluar presiones del llenado ventricular. Y también podemos hacer una evaluación regional, ¿ok? Analizando los segmentos propiamente dichos. Limitaciones, como siempre les dije de este modo, es que vamos a tener dependencia del operador, variabilidad entre pacientes, etcétera, ¿no? Ahí tenemos una mezcla de modo con el color tisular, ¿no? Y entramos a lo que es la ecografía transesofágica como tal. Eh, no es, no es tan nueva como parece, ¿no? Como se dice ahí, eh, a veces nos facilita la ecografía común, ¿no? Todas las imágenes que quisiéramos, ¿ok? Porque las paredes torácicas, las ventanas, tejidos pulmonares, a veces no se puede penetrar tanto, ¿ok? Entonces, para esto se crea la ECO, ¿no? Es un dispositivo, una ecografía un poco más, una ecocardiografía un poco más invasiva, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? ¿No? Si decimos como tal, esto no es tan nuevo como parece, ¿ok? Pero es una modalidad más avanzada de ecocardiografía, ¿ok? ¿Qué hace? Utiliza el transductor insertado en el esófago, ¿ya? Con esto que vamos a obtener imágenes de alta calidad del corazón, ¿ok? Y de las estructuras circundantes. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque el esófago está anatómicamente cerca del corazón, ¿ok? Y por eso la ET ofrece imágenes con mayor resolución que la ecocardiografía transtorácica, ¿no? Especialmente esto es útil en diferentes situaciones clínicas. En este caso, usualmente la ubicación del transductor, ¿no? Para valorar cómo lo vamos a colocar, tenemos que entender que este va a pasar por la boca, se va a posicionar en el esófago o el estómago proximal, ¿ok? Cerca del estómago proximal. Nos va a dar imágenes usualmente detalladas de la estructura cardíaca, ¿no? Debido a la proximidad del corazón y a la ausencia de interferencia de estructuras como los pulmones o el tórax, ¿no? Y podemos usar dos modalidades, si queremos ahí, ¿no? Imágenes 2D o imágenes 3D relativo, ¿ok? Vamos a tener las mismas ventajas de la ecografía torácica, sí. Vamos a tener Doppler color, ¿ok? Vamos a tener un espectral también, o sea, pulsado continuo. Vamos a poder hacer Doppler tisular también, ¿ok? Y también vamos a poder hacer el modo que vamos a notar, pero un modo L. Así tiene sus ventajas. Ahora, para hacer hacer la ET como tal, ¿no? Tenemos ciertas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, si queremos valorar endocardititis infecciosa, es el mejor método, ¿ok?
porque permite evaluar vegetaciones, de perforaciones. Luego, evaluación de estenosis y insuficiencia valvular, ¿no? Lo otro es planificación prequirúrgica y evaluación postquirúrgica de algunas válvulas, incluyendo, por ejemplo, lo que son válvulas protésicas. Lo otro es detección de trombos o masas, también es importante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se encuentra el aurícula izquierdo, vamos a tener una mejor visualización de la aurícula izquierda y la aurícula izquierda, ¿ok? Nos permite mucho, permite ver alguna imagen o algún tipo de vegetación o algún tipo de trombo que no se ve en la transtorácica. Nos permite también ver tumores, ¿no? Es importante también, por ejemplo, los mixomas, ¿no? Otra más intracardíaca, mediante la ETE, son muchísimo más verificables, ¿ok? Podemos hacer valoración de grandes vasos también, ¿no? Por ejemplo, teníamos eh, la imagen supraesternal, ¿no? Cuando vimos un rato, ¿no? Que no dije que a veces es una ventana un poco complicada, ¿no? Hacerla con el traductor porque hay muchas estructuras que se anteponen, ¿no? Depende mucho de la anatomía del paciente. Pero en este paciente, en este caso con la EPE podemos ver una disección de aorta de repente muchísimo más fácil, ¿no? Porque podemos ver una identificación propia de los flaps intimal y extensión de la disección, podemos ver aneurismas, secreción de portaciones, nos permiten una mejor visualización porque no tenemos tantos órganos por delante, por así decirlo, tantas estructuras. ¿Ok? ¿Cómo hacemos monitorización intraoperatoria? Sí, también. ¿Cómo hacemos monitorización intraoperatoria? ¿No? Eso usualmente se usa durante cirugías cardíacas, ¿no? Para evaluar el resultado inmediato de las operaciones o las valvulares. ¿Ok? Y evaluación de embolismo paradójico también, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con coronarios modelo permeable, ¿no? Se hace el estudio de burbujas, se puede ver bastante mejor, ¿sí? Se puede ver bastante mejor. Estos son los casos más o menos que les dije que el paciente se puede beneficiar de una ecocardiografía. Ahí ven, ¿no? Ecocardiografía transtorácica, transesofágica, ¿no? Ahí dice, ¿no? A diferencia del ecocardiograma transtorácico habitual, esta es avanzada, es una técnica avanzada de imágenes mínimamente invasivas y recoge imágenes desde el interior del tórax. ¿Ok? No hay tantas estructuras, ¿no? Que compliquen tanto. Para realizar dicho procedimiento se introduce por la garganta, como ya les expliqué, un tubo especial con un pequeño transductor de ultrasonido en su extremo que se va deslizando poco a poco por el esófago hasta situarse justo donde, detrás de el corazón. ¿Ok? Que permite esta posición obtener imágenes óptimas y muy nítidas del corazón en movimientos de sus estructuras, puesto que no existe ningún tejido entre ambos elementos que debilite las ondas sonoras emitidas por la sonda. De este modo, ¿qué ventajas tiene? La interferencia va a ser mínima. La ecocardiografía transesofágica permite que siempre se realice de una forma simultánea a un ECG o a un electrocardiograma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque permite, ¿no?, contener la relación. Si el paciente lo desea, se le puede someter sedación durante el procedimiento. Usualmente lo hacemos con sedación, ¿no? Usualmente lo hacemos con sedación. Midazolam, propofol, ¿no? ¿El paciente deberá permanecer en ayunas durante las 4 o 6 horas previas del procedimiento? Sí, idealmente sí. ¿Por qué? Porque recordemos que es un procedimiento donde ustedes van a usar, ¿no?, propiamente una sedación. Es muy raro que, muy aparte de que si no está sedado puede vomitar, ¿no? Porque están viendo un tubo que es o sea, es un calibre, ¿no?, importante el de la sonda, no es un calibre delgado, ¿no? Es un calibre importante. Ahí están las indicaciones que previamente ya les mencioné cuando hacemos una ET, ¿no? Tenemos
cardiopatías congénitas, tenemos evaluación de sospecha de patología aórtica, que incluye la disección y transección en la aórtica. La otra es determinación del mecanismo de regurgitación y evaluación de la adecuación para reconstrucción valvular. ¿Ok? Sirve para el diagnóstico y manejo de endocarditis, ¿no? Por ejemplo, bacteremia, en casos de bacteremia sobre todo, ¿no? Que entonces, tenemos un paciente con fiebre de origen, una fiebre no muy estudiada, no muy determinada, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen indicación, ¿no? Propiamente hacer este estudio, ¿ok? Evaluación de pacientes con flútero, fibrilación auricular también, ¿ok? Porque nosotros queremos hacer anticoagulación o cardioversión, tenemos que ver que no haya masas, ¿no? Cardíacas sobre todo, ¿no? Masas intraauriculares. ¿En qué pacientes estaría contraindicado? Usualmente en pacientes con inestabilidad cervical que les pueda generar un daño al paso de la sonda, ¿ok? Historiales con cirugías esofágicas previas que haga que de repente sea recientes y cuando coloquemos el transductor podemos generar algún daño o abrir algún tipo de las suturas, ¿ok? Cualquier tipo de afección en el esófago también va a ser importante, por ejemplo, la esofagitis, ¿no? No nos permitiría una adecuada evaluación. Úlceras o cirugías recientes en el sistema gastrointestinal superior, ¿ok? Pacientes poco colaboradores, incapaces de cumplir instrucciones, por ejemplo, niños pequeños sin sedación, pacientes con retrasos mentales, no van a ser muy buenos, no nos van a permitir de repente hacer un buen análisis de esto, ¿no? Complicaciones casi nulas, ¿ok? No hay que ninguna complicación. Eh, a veces de carácter invasivo, por así decirlo, ¿no? Y que requiere sedación o anestesia general, en muy pocos casos, ¿no? Puede generar esto, ¿no? La mortalidad es mínima, ¿no? Usualmente la sonda, en procedimiento, las drogas pueden hacer el daño, pero en realidad no es un procedimiento que se complique mucho si en las manos adecuadas, ¿no? Y como te diría, o sea, dentro de las ventajas que podríamos tener de esto es la resolución es superior de todas maneras, ¿no? Está el traductor, como se dice, elimina elimina la interferencia de tejidos, y tenemos imágenes más claras y precisas, ¿no? Eh, Estructuras difíciles de evaluar, ¿no? Como la aurícula izquierda, válvula mitral y aorta torácica, se ve mejorada. Y luego en situaciones específicas, ¿no? Que no se pueden usar en el transtorácico, ¿no? Entonces, eso sería todo acerca de ecocardiografía, ¿no? ¿Alguna pregunta acerca del tema? Pueden preguntar abiertamente, ¿no? Cualquiera de sus preguntas acerca de ecocardiografía.